Génesis capítulo 5, versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Este pasaje me llama mucho la atención, aunque de este personaje no se data mucha información. Escasamente Hebreos y Judas nos hablan poco de este hombre, pero lo poco que se nos habla es algo de impresionarnos, es algo que tiene que causarnos una impresión. ¿Por qué? Este versículo empieza con una frase, una palabra que dice caminó. Cuando dice caminó nos damos a echar a volar nuestra imaginación y podemos entender que quizás andaba con Dios, ¿no? De la mano. Así como bajaba Dios y hablaba con Adán, con Eva, quizás podemos pensar y entender que también bajaba, ¿no? Con Enoc, pero no tenemos a ciencia cierta si era así. Pero sí podemos entender que Dios le reveló muchísimas cosas y Dios le hizo entender muchísimas profecías que se están cumpliendo y que se cumplieron ya. Una de las profecías que podemos ver bien claras, bueno, no tan bien claras, pero sí las podemos ver en las Sagradas Escrituras, es sobre el diluvio. Sobre el diluvio. Entendamos que Enoc fue antes del diluvio. Fue un personaje que formó de las 10 generaciones antes del diluvio y él profetizó el diluvio. ¿Por qué digo que él profetizó el diluvio? Bueno, porque él le pone a su hijo, cuando Enoc tiene 65 años, Dios le da el placer y el privilegio de tener un hijo y su hijo lleva por nombre Matusalén. Y la palabra Matusalén o el nombre de Matusalén significa cuando él muera, esto sucederá. Cuando él muera, esto pasará. Entonces, ¿qué nos da a entender? Que bueno, al sacar las cuentas de los tiempos, de las edades, desde Adán hasta el tiempo del diluvio, Matusalén muere quizás el día del diluvio o un día antes o en el mismo año que el diluvio pasó. ¿Por qué lo que significa Matusalén? Cuando él muera, esto sucederá. Y bueno, Judas nos dice y nos habla un poco de Enoc y haciéndonos ver que Enoc era un profeta y dio muchas profecías. Porque dice el versículo 14 del libro de Judas: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías. Entonces podemos entender que Judas nos relata y nos habla sobre Enoc, que Enoc fue un hombre que profetizó. ¿Y por qué sabemos que profetizó? Bueno, por lo que nos está diciendo Judas y por lo que podemos leer en Génesis capítulo 5, versículo 24, que le puso, en versículos anteriores del 24, que le puso a su hijo por nombre Matusalén. Y podemos entender que en la Biblia casi todos los nombres que se iban poniendo era porque Dios los daba o porque ellos entendían las cosas así. Y desde ese entonces que nace Matusalén, Dios se le presenta a Enoc, Dios se le revela a Enoc y entonces Enoc comienza a andar y a caminar con Dios. Empieza a hacer la voluntad de Dios, empieza a vivir como Dios quiere. La iglesia hoy en día tenemos que ser como Enoc, tenemos que buscar la presencia de Dios. En el Apocalipsis, Mateo 24, en Tesalonicenses, la palabra de Dios nos muestra y nos marca que va a haber un final, que algo va a suceder. La tierra también será destruida como en el tiempo de Noé. Entonces ya estamos avisados. Ahora tenemos que caminar con Dios como caminó Enoc con Dios antes que venga este tiempo repentino a nuestras vidas. Vamos a Hebreos capítulo 5. Vamos a ver cómo es que también el escritor de los Hebreos nos marca y nos da testimonio de este hombre. Dice así: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios.
y antes de que fuese traspuesto, y en esta frase la que tenemos que ponernos a meditar y a pensar en ella, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Antes de ser traspuesto, tuvo un testimonio en la tierra durante 300 años. Enoc fue arrebatado a los 365 años de vida. A los 65 años tuvo a Matusalén, profetiza que iba a pasar algo, que iba a haber un diluvio. Entonces, desde ese entonces, cuando a él se le revela y se le da el conocimiento de lo que va a pasar en cierto tiempo, entonces él dice: yo tengo que comportarme bien, yo tengo que andar conforme a Dios. Y él no pudo ver esa catástrofe. Él fue arrebatado antes. Perdón si en algún momento dije que murió, ¿verdad? Pero él fue arrebatado antes. Enoc no murió, fue arrebatado. Él fue arrebatado mucho antes para no ver todo esto. Entonces, la iglesia hoy en día también tenemos que hacer de esta manera. Dice el libro de Amós que ¿cómo andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Amós capítulo 3, versículo 3. Hay una pregunta que se hace, dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? No andarán. ¿Por qué? Porque uno quiere jalar a la derecha y otro quiere caminar a la izquierda y no van a andar juntos. Recordemos a Abraham y a Lot. No estuvieron de acuerdo al final. Uno jaló hacia Sodoma y el otro siguió buscando el camino o esperando la respuesta de Dios o la dirección de Dios. Enoc andaba y estaba de acuerdo con Dios, por eso caminó con él. Ahora vamos a Hechos capítulo 13, versículo 22, como el escritor de Hechos también nos relata de un personaje que anduvo y que Dios mismo lo escogió. Y este personaje, les voy a leer desde el versículo 21. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Y énfasis en esto, y meditemos esta palabra: hará todo lo que yo quiero. Dios escogió a David porque David iba a hacer todo lo que Dios quería. La palabra todo es todo. Y hoy en día, ¿cuántas veces decimos: pastor, yo no creo o yo no pienso que Dios sea así como dice la Biblia como tal? Yo creo que quiso dar otra idea a entender, ¿no? O yo creo que lo que está escrito aquí pues ya no aplica en nuestros días porque pues estamos en otros tiempos. Permíteme tantito, la palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios no puedes decir ya no es igual, ya pasaron años, ya es diferente. La palabra de Dios, tal cual está escrita, permanece para siempre. Y el mismo Señor Jesús dice: el cielo y la tierra pasará, mas mis palabras no pasarán. Porque la palabra de Dios fue inspirada por Dios. Y si fue inspirada por Dios, tiene eternidad también. Tiene eternidad y tiene veracidad. Nosotros tenemos que acoplar nuestra vida a lo que dice las Sagradas Escrituras. Nosotros tenemos que vivir conforme la palabra de Dios dice. No tenemos que agarrar la Biblia y decir la voy a acomodar a mi persona, sino nosotros acomodarnos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios ya se escribió tal y cual está. Amado hermano, amada hermana, la iglesia tiene que ser arrebatada y ser traspuesta, pero para poder ser arrebatada y poder ser traspuesta, necesitamos caminar como lo hizo Enoc, caminar con Dios. Es de la única manera que la iglesia será traspuesta. Si ignoramos un versículo, si ignoramos un pasaje de la Biblia, desgraciadamente no seremos arrebatados. Y los que sí lo hagan, ellos sí serán arrebatados. Hagamos conciencia, meditemos en ella y no dejemos de orar por cada uno de nuestros hermanos en la tierra. Que Dios te bendiga.